Continuando con el tema climatización o aire acondicionado, en la clase de hoy vamos a ver algunos criterios y pautas para la distribución del aire tratado dentro del ambiente a climatizar. Este estudio yo lo incorporé porque me pareció importante al, al al momento de determinar dónde colocar las unidades terminales de los equipos centrales o simplemente dónde colocar los equipos individuales. ¿Qué es lo que deberíamos evitar en esta estratégica para la selección estratégica de la ubicación del equipamiento? Bueno, se debe evitar, por ejemplo, corrientes de aire molestas, ¿no? Es decir, vieron que en alguna oportunidad estuvieron sentados en algún lugar donde un chorro de aire tratado le da exactamente arriba del rostro. eh, y supongamos que estamos en una estación veraniega, pero tenemos un chorro de aire frío que nos está dando. Bueno, al principio puede decir que agradable, bien, vengo con calor desde afuera, pero a los 10 minutos o a la media hora puede ser incómodo tener ese chorro de aire sobre uno, sobre el cuerpo, ¿sí? Eh, Sin ir más lejos, ayer estuve en un lugar y me quedé sentado conversando con una persona en un lugar y tenía justamente un equipo grande, tipo split, y a los 10 minutos me tuve que cambiar de lugar porque ese lugar estaba siendo, bueno, influenciado muy directamente por la salida del equipo y la verdad que había puesto refrigeración y bueno, era un día que no sé si daba para refrigeración, pero el asunto es que tuve que cambiarme. Y por otro lado también evitar el estancamiento del aire en algunas zonas del ambiente a climatizar, ¿no? Si se hace una distribución del aire tratado dentro del ambiente, habría que hacerlo de cierta forma que no queden, tratar de que quede la menor cantidad de espacios sin ser atendidos, ¿no? Eh, Porque, como le dije en algún momento, el movimiento del aire puede ser satisfactorio, ¿no? Llevar al confort. Como premisas, podríamos estimar que las velocidades recomendadas pueden andar entre 10 y 20 metros por minuto. También se puede trabajar en algunas, eh, se puede trabajar en algunas, con algunas tablas que tienen otro tipo de unidades de velocidades, ¿sí? Este tema de las velocidades tiene que ver básicamente con los equipos acondicionados de aire centrales, ¿no? Para que el flujo del aire dentro de los conductos de mando que van desde la planta de tratamiento a las unidades terminales no produzca sonido dentro de los mismos, ¿sí? En una oportunidad estuve en un lugar donde increíblemente, a lo mejor era porque recién estaba saliendo de la planta de tratamiento el aire, pero iba a una velocidad que producía un ruido muy elevado dentro del ambiente, ¿no? Lo cual impedía de que uno pudiera escuchar al disertante en forma clara. ¿Mm? Eh, por otro lado, también las velocidades de las salidas en las unidades terminales, o sea, las rejas y los difusores, también es importante, ya que si bien una brisa nos da una sensación de confort, si esa brisa se vuelve con una velocidad elevada, nos incomoda, nos incomoda. eh, Fíjense ustedes, supongamos un ventilador de techo, ¿no?
con una velocidad puede llegar a ser agradable, esa brisa descendente, pero si llega a tener ya una velocidad elevada, y si uno está trabajando, supongamos, en un ambiente académico, ustedes con papeles ahí en la mesa, puede llegar a ser bastante incómodo y molesto, ¿no? Bien. Deberíamos tener en cuenta entonces para un buen diseño de la distribución del aire, los planos del lugar a climatizar, que es donde vamos a aplicar esta estrategia, estudiar estos planos en planta, en vistas, cortes, ver el equipamiento cómo está pensado, es decir, por ejemplo, en un aula, dónde va a estar situado el pizarrón, ya sea, o el proyector, o la pantalla multimedia, dónde va a estar el profesor, teóricamente, dónde van a estar sentados los oyentes, los estudiantes. Lo mismo se aplicaría para el caso de de una sala de conferencias o de eventos, por ejemplo. Interesante también cómo se verá distribuido la situación en un restaurante, por ejemplo, dónde van a estar los comensales, dónde van a estar la cocina, ¿no? Y así, por ejemplo, un teatro, también dónde va a estar el escenario, dónde van a estar todas las butacas, ¿sí? Después hay distintos tipos de distribución que vamos a ir viendo. Entonces, una vez que se conozcan los tipos de distribuciones que hay, ver cuál podría ser la más adecuada para el ambiente que se va a tratar, ¿sí? Selección de equipos terminales, ya sea si van a ser rejas o si van a ser difusores, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es la diferencia que existen entre los dos. Luego veremos también cómo se debe diseñar la red de conductos, ¿no? Para que sea lo más eficiente posible. Luego se deberían terminar los caudales, que van a ser distintos a medida que se vaya recorriendo el trayecto de la red de conductos, ya que, bueno, desde la planta de tratamiento y a medida que se vaya distribuyendo el aire tratado, serán menores los ambientes a climatizar y bueno, entonces se puede ir reduciendo los conductos y también se dimensionan los equipos terminales en función al caudal que se determina será necesario introducir al ambiente a climatizar. Como equipos terminales, de los que tenemos de dos tipos, ¿no? Los que son de inyección en el ambiente y después son los que son de extracción de aire ya utilizado en el ambiente, ¿no? Que como les dije es ese porcentaje de aire ya tratado que ha sido utilizado en el ambiente y que vuelve otra vez a la planta de tratamiento para unirse con aire de renovación y volver a comenzar el circuito. Bueno, en cuanto a los que sirven tanto para ingresar aire al ambiente como para extraerlo, están las rejas, ¿sí? Que, como vemos acá, según su función, pueden ser de alimentación o de inyección en el ambiente, también puede ser de extracción, o sea, de retorno también, y también puede ser utilizado, si recuerdan, en esa parte que es para la toma de aire exterior, para ventilación, para renovación también, y en algunos casos puede ser utilizado para la expulsión de aire al exterior. ¿Dónde se pueden ubicar? Pueden ubicarse tanto en las paredes, bueno, obviamente
van en los conductos, ¿no es cierto? Pero estos pueden estar ubicados en las paredes, a lo mejor han visto algunos en las paredes cerca de los cielos rasos. Algunos le ponen unas tiritas que van colgando como para saber si está saliendo aire o no, es decir, si está funcionando. También puede ser colocado directamente en el piso, en el piso o en el techo, ¿sí? Normalmente en el techo. En el piso son pocos los casos en que se los coloca. Quizás no tanto para situaciones de ambientes utilizados por personas, sino donde hay básicamente maquinarias. ¿Mm? Según su material, pueden ser de chapa de acero negro, chapa de aluminio, o sea, chapa de acero. Sí, acá dice hierro, pero sería chapa de acero negro, o también pueden ser de aluminio. Hoy, por el tema del peso, más que nada de aluminio, pueden ser o de una aleación de aluminio. Según su regulación, pueden ser sin regulación, es decir, unas rejas fijas, donde el aire sale proyectado perpendicular al plano de la reja, o puede tener una regulación del tipo simple, es decir, una sola regulación que puede ser así vertical, ¿no? Que con una palanquita se comanda, o puede ser doble y tener una doble malla de aletas, una doble, no es una malla, sino, bueno, doble cantidad de aletas, unas que están horizontales y atrás unas que están verticales. Entonces la de adelante se orienta verticalmente para donde va el flujo y la que está atrás orienta verticalmente para barrer de izquierda a derecha. ¿Sí? Bien. Algunos tips para la selección y ubicación. La mejor forma de la rejilla es la cuadrada, ¿no? Sale del conducto y lo mejor sería cuadrada, ¿no? Pero normalmente por una cuestión de necesidad de volumen a ingresar y el alto que a veces tiene el conducto, se las hace rectangulares, porque se necesita que tengan una superficie mínima y entonces como la altura no es mucha, la del conducto, entonces se le da una mayor longitud y queda un rectángulo, ¿sí? Distancia a cielo raso, bueno, la ubicación, cuando está colocada cerca del techo, es que mínimamente esté separada del cielo raso dos veces su altura o 2 veces su altura, ¿sí? Alcance, 80% del lado del local. ¿Qué significa el alcance? Cuando se coloca en una pared la rejilla, esta introduce un chorro dentro del ambiente. Ese chorro tiene una longitud desde la salida a la parrilla, dependiendo de la velocidad que tenga, hasta donde tendrá influencia dentro del local, ¿sí? Entonces, esa longitud es la que se denomina alcance, ¿no? Y que debería estar cercana al 80% de la longitud que tiene esa rejilla hasta la pared de enfrente del local, ¿sí? Eso es con eso se refiere a alcance. La separación. La separación en la que se colocan estas rejillas va a estar dado de forma de que puedan barrer la mayor superficie del ambiente visto en planta. Y para esto hay que tener en cuenta cuáles son los ángulos de deflexión que van a tener las paletas de la rejilla, ¿sí? La rejilla va a tener paletas verticales, como pueden observar acá, ¿no? En este dibujito, tiene unas paletas verticales,
Y esas paletas verticales pueden estar ubicadas todas paralelas, ¿no? Paralelas y perpendiculares a la salida, pero bien pueden tener ciertos grados de inclinación, ¿no? Desde el centro hacia los costados, ¿no? Entonces, todos los del lado derecho irían teniendo inclinaciones apuntando hacia la derecha, y las paletitas de la mitad de la izquierda de la reja pueden tener inclinaciones hacia la izquierda. Y ser fija, por ejemplo, ¿no? Porque si están allá arriba no es para que uno pueda andar cotidianamente configurando la inclinación de las paletas. Entonces ya están fijas en ese caso. Entonces, cuando tienen una inclinación, el flujo sale de la rejilla y sale abarcando un ancho mayor que la rejilla, ¿sí? Mientras más paralelas sean, el chorro será más directo, recto y hacia adelante. Mientras que cuando más inclinadas sean las rejas, saldrán ofreciendo un ancho mayor. Ese ancho, viéndolo en planta, ¿no? en una vista en una planta horizontal, ese ancho que se extiende el flujo es lo que se llama dispersión. El tema está en que, bueno, esa dispersión, mientras mayor sea, provocará un menor alcance. ¿Entienden? Es decir, mientras más recto sea, el chorro será mejor dirigido hacia adelante y tendrá un mayor alcance. Mientras que al impulsarlo y llevarlo a un mayor ancho de influencia, entonces el alcance será menor. Se forma una configuración más ancha, con una mayor dispersión, pero con un menor alcance. Esas son cuestiones a tener en cuenta en el dimensionamiento, en el diseño de la ubicación y selección de los equipos terminales, ¿sí? Esto es algo que las empresas que proveen los productos de estos, como están acostumbrados a trabajar con estos productos, ya lo tienen configurado y saben bien cada producto que ellos tienen, cada dispersor que ellos venden, cada reja que ellos venden, ¿no? Cada difusor que ellos venden, ya saben qué comportamiento tiene y bueno, les es más fácil realizar este diseño, ¿sí? El caudal de aire que va a ingresar por cada una de las rejas, bueno, va a estar en función de la cantidad total de calor que uno tiene que extraer del lugar o que tiene que aportar al lugar, ¿sí? Que eso lo vimos todo en la clase pasada. La velocidad de inyección tiene valores que están fijados por el tema del ruido, que le comenté hace un ratito, ¿sí? Acá también en las rejas hay valores que tienen en cuenta el diseño de la reja y evitan que se produzca un ruido cuando sale el flujo por la misma, ¿sí? Bueno, después también es importante tener en cuenta la ubicación entre las rejas de alimentación y las de retorno, ¿sí? Porque si colocamos, por ejemplo, en una misma pared muy cercana a la otra las rejas de inyección y las de retorno, vamos a tener un circuito de aire bastante corto y vamos a dejar mucho ambiente sin asistir con el aire tratado. Por lo tanto, y esto, bueno, puede parecer lógico, pero hay que mencionarlo, estaría mejor de que se encuentren enfrentadas las rejas de inyección con las rejas de retorno y que el flujo de aire
se produzca a través del ambiente, ¿no? Barriendo el ambiente. Y así hasta llegar a las rejas de retorno. Y con eso tratar de evitar estancamientos. Por ahí un caso especial lo constituyen los entrepisos, ¿no? Supongamos un teatro, ¿no? Que tenga una bandeja de asientos a mitad de altura, ¿no? En un lado, en el lado frontal, supongamos, está el escenario o la pantalla, supongamos que sea un cine, y hay veces que no solamente existe una superficie llena de asientos inclinados, sino que hay veces que hay un entrepiso que también tiene asientos, ¿sí? Por ahí lo habrán visto en algún lugar, ¿no? De modo que en ese caso, como para evitar de que quede aire estancado en algún lugar, hay que colocar los equipos en lugares estratégicos. Por ejemplo, tanto en la parte superior como en la parte inferior, las inyecciones, y que luego todo vaya hacia el escenario y en el escenario se produzca la extracción, supongamos. Otro tema pueden ser los restaurantes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno llega a un restaurante, bueno, está muerto de hambre, qué rico el olor a comida que hay, me abre el apetito, qué bueno. Bueno, uno come y luego de comer ya, si insiste el olor a comida, ya no nos parece agradable, más bien nos parece desagradable, ¿no? Entonces, lo que en realidad se trata de hacer es que dentro del área donde están los comensales no haya olor a comida, ¿está? Más que el olor a la comida de los platos que se han servido en el lugar. Eso, bueno, creo que es difícil de prever, de evitar, digamos. Entonces, el flujo de aire debería ir desde la sala de los comensales, desde el comedor, hacia la cocina, y de la cocina producirse la extracción hacia el exterior, ¿no? O sea, ese sería el sentido del flujo del aire normal, para no afectar a los comensales, ¿sí? Entonces, a la hora del diseño de un restaurante, por ejemplo, estaría bueno tener ese tipo de estrategia, que no vengan los olores de la cocina constantemente al área de los comensales. Bueno, difusores. Los difusores son estos tipos de elementos que normalmente se colocan en los cielos rasos y que según su función suelen ser solamente de alimentación. Hay algunos que son de alimentación y retornos combinados, es decir, inyectan por el borde, recorren el ambiente y vuelven a ingresar por el centro, ¿no? Eso hay que tratarlo con cuidado. Bueno, la gente especialista sabe en qué casos ubicar este tipo de equipo terminal, porque, bueno, obviamente tiene un área de acción, ¿no?, que debe ser tenida en cuenta en el diseño. Según su material, también puede ser chapa de acero, de hierro negro, de aluminio o de alguna aleación de aluminio también. Como pueden ver, pueden ser circulares, sección circular o cuadrada, ¿no? Los mejores son estos circulares. Pueden ser sin regulación, fijos, sobre todo si están colocados en el cielo raso, son difíciles de acceder, entonces suelen ser fijos. Y también pueden llegar en algunos casos en tener regulación. La separación, formas circulares, cuadradas o lineales, las mejores son las circulares en estos casos. Distancia entre el conducto de alimentación y el difusor. Bien,
hay veces en que estos equipos terminales, los difusores, se colocan en el cielo raso, ¿ok? Pero el conducto que trae todo el volumen de aire a inyectar no está ahí arriba del cielo raso, sino que está más elevado, ¿sí? Pasa pegado a la losa, fijado a la losa de hormigón o como sea, y de ahí baja con unos eh, tubos de plástico, pero ¿cómo le puedo decir? Como una bolsita de plástico. Son unos tubos de polietileno de plástico que tienen una espiral de un alambrecito de cobre, ¿no? Que le da flexibilidad, ¿no? Y entonces, esa distancia que existe entre la salida del conducto y la llegada al equipo terminal debe ser por lo menos 2 veces el diámetro de ese conducto flexible del que le estoy hablando, como para que el aire, el flujo de aire ingrese a ese tubo, se direccione bien y no tenga tanta pérdida de carga y llegue así hasta la unidad terminal y de ahí salga hacia afuera. ¿Sí? Espero que se haya entendido eso. El alcance, acá el alcance sería en este caso no la distancia horizontal, sino la distancia vertical entre el difusor que está en el cielo raso y el plano de trabajo. Es decir, supongamos que estamos en un aula, bueno, el plano de trabajo van a ser las mesas, la parte de arriba de las mesas, los pupitres, ese será el plano de trabajo. De modo que el aire que ingresa debería alcanzar hasta ese plano, esa longitud entre el cielo raso y la parte superior de la mesa sería lo que debería considerarse como el alcance a garantizar del flujo de aire que sale desde el equipo terminal. ¿Sí? En función de la inclinación que normalmente traen las paletitas, se toma teóricamente como un cono, ¿no? Con una inclinación de la generatriz de 45 grados, que sería el volumen que estaría asistiendo cada uno de estos elementos difusores, ¿no? De estos equipos terminales. De modo que viendo eso tendríamos un círculo abajo en el plano de trabajo donde estaría aportando aire cada uno de los difusores. Entonces la distancia entre los difusores va a venir dado por ese círculo que se va formando abajo, ¿no? Para generar un pequeño solapamiento y que quede la menor cantidad de espacio teórico sin ser atendido por los difusores. ¿Entienden? Entonces se baja con el cono hasta el plano de trabajo y en el plano de trabajo se va determinando cuáles son las áreas teóricas que están aseguradas. Obviamente que después toda la masa de aire se va homogeneizando, ¿no? Pero bueno, básicamente para la teoría del diseño, de la ubicación de los difusores, trabajamos con esta distribución de aire sobre los planos de trabajo. ¿Está bien? Bueno, luego acá también el caudal de aire de inyección va a estar en función a las cargas térmicas que haya que atender en el local, ¿no? Que haya que equilibrar en el local. Y la velocidad de inyección, nuevamente, para este tipo de equipos terminales, va a venir dado por valores prefijados por el ruido que puede generar el flujo al salir por los mismos, ¿sí? Y también, obviamente, va a haber otro parámetro a tener en cuenta, que es la velocidad
final, es decir, con qué velocidad va a llegar el aire a el punto final, al límite del alcance, ¿sí? ¿Con qué velocidad? Porque, como dijimos hoy, una brisa es confortable, un ventarrón no es confortable. Entonces eso debería tenerse en cuenta también. Ubicación relativa entre difusores de alimentación y rejas de alimentación, es lo mismo que le comenté hoy con las rejas. Bien, tratar de evitar estancamientos en los cielos rasos, teniendo en cuenta cuál va a ser la dirección y sentido del flujo del aire que ingresa al ambiente hasta que sale. Bueno, todos los espacios a acondicionar, que es lo que hablé de hoy, del ejemplo que les di del teatro o del comedor, del restaurante, son válidos también para este tipo de unidad terminal. Ahora, siguiendo con los equipos centrales, los conductos que alimentan a los equipos terminales deben tener en cuenta para su diseño algunos factores, ¿no? Primero hay que ver qué espacio es disponible, con qué espacio disponible se cuenta, ¿no? Para saber también si los conductos van a estar embutidos o a la vista. Hay veces, como en esta foto que ven a la derecha, que es una de las ampliaciones que se hizo en el Hospital Samik de Oberá, se contó, mejor dicho, con un espacio arriba del cielo raso, como pueden ver, que es muy generoso, ¿no? Esto tiene arriba todo un techo de tejas y, bueno, un hermoso espacio donde por esta pasarela podíamos ir caminando sin ningún problema. Estos elementos horizontales que ven acá son los tensores de la estructura metálica, pero podíamos caminar con cuidado, pero bien, por esta pasarela sin problema, ¿no? Y en este gran espacio se pudo llevar con comodidad todos los conductos, tanto de inyección, que como pueden ver acá son estos conductos que están forrados exteriormente con una capa de lana de vidrio, que a su vez tiene una capa de papel aluminio alrededor, ¿no? Y están bien envueltos. Estos conductos que ven a la izquierda son de retorno y por esa razón ya no tienen tanto tratamiento aislante como los de inyección. O sea, por acá, por la derecha, se observa cómo va ingresando aire a cada uno de los ambientes. Y acá pueden ver este tubo, por ejemplo, ¿ven? Acá, ¿ven los tubos estos acá a la derecha, transparentes? Esos son los tubos de plástico con un alambre de cobre que los mantiene, digamos, con una sección circular, que conectan desde los conductos de mando a los equipos terminales. ¿Ven? Estos son de los que yo le hablaba. Y de ahí se dirigen a difusores en este caso. En cambio, acá a la izquierda vemos que la salida se produce mediante rejas directamente, ¿no? Estas columnas cuadradas que luego se conectan acá a este conducto longitudinal horizontal que va tomando el aire de retorno de cada uno de los ambientes y los va llevando de vuelta hasta la unidad de tratamiento, que en este caso es un equipo rooftop que estaba en la terraza, digamos, a espalda de quien tomó esta foto, que era yo. A espalda estaba el equipo de rooftop
que generaba todo el tratamiento del aire, ¿no? Y genera toda la recirculación. Bien, velocidades admisibles del aire. Hay que tener en cuenta entonces de el ruido que puede llegar a generar el flujo al circular dentro del conducto. Ese es un factor que hay que tener en cuenta también. Niveles de ruido tolerado. Bueno, ahí, ¿por qué hablamos de niveles de ruido tolerados? Porque no es lo mismo que estemos trabajando con conductos que están dentro de un hospital a conductos que estén dentro de una industria, por ejemplo, ¿no? Una industria de la madera o una industria automotriz. Bueno, imagínense que no es lo mismo. Es mucho más tolerable los niveles de ruido en una situación de industria, ¿sí? Que en otros casos. Hospital digo, pero también supongamos un cine, no estaría bueno de que haya mucho ruido, ¿no? O salas de conferencias. Bien, en función de la actividad y también de las reglamentaciones del lugar. Eso debería tenerse en cuenta también porque pueden haber reglamentaciones del lugar, municipales, a eso me refiero, o bien puede haber algunas reglamentaciones nacionales e inclusive internacionales a cumplimentar, ¿no? ¿Qué sé yo? Supongamos que se instala algún tipo de industria o algo por el estilo que va a generar algún producto que va a ser enviado al exterior, ¿no? Y esa empresa que viene a instalarse es del exterior. Hay que averiguar si esa empresa que viene del exterior no está exigiendo, por cuestiones de sus compradores, algún tipo especial eh, eh, de cumplimiento de reglamentaciones internacionales, ¿no? Habría que averiguar eso. Por eso acá coloco esto como para que sepan de que no hay un solo librito y con eso, bueno, ya estamos eh, protegidos para cualquier tipo de instalación. No, a su vez habría que ver específicamente si no hay algo determinado para ese edificio, ese local, esa institución para la cual vamos a realizar este cálculo, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta pérdidas y ganancias de calor que se producen por estos conductos cuando ellos pasan por lugares no calefaccionados, no climatizados, como por ejemplo entre techos de distintos tipos, ¿no? Fíjense acá, bueno, en este caso eh, estaba bastante bien protegido porque esta cubierta de techo es de tejas, ¿no? Que ya es bastante aislante y después encima estaba colocada sobre todo una superficie entablonada de madera que también es muy aislante. Bueno, hasta ahí, ¿no es cierto? Después vemos que la aislación de los locales, como pueden ver acá abajo, se hizo sobre el cielo raso. O sea, esto que ven amarillo acá es lana de vidrio que se colocó sobre los cielos rasos, ¿sí? Acá están las bocas de iluminación. Como pueden ver, estos son caños de energía eléctrica que llegan hasta las bocas de iluminación y la aislación en realidad está acá. De modo que este ambiente no es climatizado. Y bueno, ustedes si alguna vez se subieron, si pueden, si tienen espacio arriba del cielo raso de la vivienda de ustedes, no, si no hay otra vivienda encima, ¿no? Si hay un espacio entre el cielo raso y la cubierta de techo, si alguna vez accedieron a ese lugar, se darán cuenta que suele tener una temperatura distinta en los ambientes y en verano suele ser muy elevada. Bueno, esa ganancia de calor que genera este lugar puede va a afectar con seguridad a los conductos y eso es lo que se debería tener en cuenta. ¿Se acuerda que hablamos para el balance térmico?
la ganancia de calor que se podía producir en los conductos, ¿sí? Bueno, es por esta razón es que se hace esa consideración. En este caso, un pequeño caso centralizado, y bueno, y hay ganancia de calor en los conductos. Hay que tener en cuenta así fugas de aire también que se pueden generar entre las uniones de los distintos tramos de los conductos. Bueno, y las pérdidas de fricción que puede haber con las paredes del conducto. Los materiales con que pueden realizarse los conductos pueden ser chapa galvanizada, como en estos casos, pueden ver, chapa galvanizada. También hay algunos que pueden ser solo de fibra de vidrio, unos cuadrados que vienen de fibra de vidrio forrados con papel de aluminio. O también no los he visto, pero se podrían hacer con mampostería los conductos también. Y también de aluminio no los he visto, pero bueno, los más normales que he visto, la mayoría que he visto son de chapa galvanizada, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el material, las uniones pueden realizarse con pestañas, si es de chapa galvanizada, ¿no? Donde se van juntando las chapas, ¿no? Y se van soldando y atornillando, ¿no? Pueden hacerse unos encastres con fajas autoadhesivas cuando son en fibra de vidrio. Entonces, en ese caso no hay pestañas, sino lo que se hacen es unir conducto con conducto con unas fajas autoadhesivas, ¿sí? Que le da continuidad a un conducto con otro que se colocan a tope. Todos estos conductos, como pueden ver, van fijados, colgados de la estructura del techo normalmente, ¿sí? O fijados a las mamposterías, o a las columnas. Bien, hay distintas formas de fijación, ¿no? Encastres con sí, perfecto. Aislación de lana de vidrio, normalmente no viene así, no es solamente la lana de vidrio, sino que la lana de vidrio viene adherida a un papel. Ese papel se llama kraft, que bueno, se lo suele utilizar porque también es como una barrera hidráulica, ¿no? Entonces se utiliza de esa manera. Eso todo va fijado con alambres alrededor, por ejemplo, de los conductos que son de chapa galvanizada, ¿sí? También puede colocarse polietileno expandido, aplicado de dos maneras. O se lo consigue en placas rígidas y se colocan alrededor externamente en los conductos de chapa galvanizada, o bien incluso puede aplicarse por proyección con unas pistolas, se proyecta con una bombita el producto que tienen dos tanques que están abajo, ¿no es cierto? Entonces sube una persona con los dos conductos que se unen en una pistola, y al lanzar la pistola el producto de los dos tanques, y al unirse los dos productos y tomar contacto con la atmósfera, se va solidificando y genera así como una espuma exteriormente en los conductos, ¿sí? Que puede tener distintos espesores, depende de lo que se quiera lograr, ¿no? Antes se utilizaba corcho, pero tiene un costo muy alto, ¿no? Bueno, las secciones de los conductos a adoptar, la mejor es la circular sí, por cuestiones, bueno, del flujo. Ustedes saben mejor que yo de eso. Pero por cuestiones pragmáticas, si bien se utiliza la circular, sí, en muchos, pero después por cuestiones pragmáticas se utiliza el otro tipo, rectangular o cuadrada, como pueden ver acá.
La cuadrada sería la mejor, como este que está acá a la izquierda, que es cuadrados son, pero si no también se utilizan rectangulares, ¿sí? Acá tienen otra foto, en sentido contrario, acá está el ingreso, donde está el rooftop, y acá pueden ver entonces mejor el recorrido del ingreso del aire tratado, que va a ser distribuido, que es este conducto que ven acá, y se va distribuyendo por otros conductos y desde ahí va pasando por estos conductos. A ver, creo que tengo uno por acá, se lo muestro después del recreo, hasta las habitaciones, ¿no? En este caso el ala, bueno, son todo un ala de internación, de maternidad y neonatos. Y luego acá tenemos todos los egresos, los retornos por la derecha, ¿sí? Normalmente lo que se trata es de evitar largos recorridos del flujo de aire por el tema de las ganancias o pérdida de calor que se puedan producir en los conductos. También evitar recorridos tortuosos, es decir, muchos cambios de dirección y bruscos por la pérdida de carga, la pérdida de presión que eso puede conllevar, ¿no? También evitar en lo posible entrecruzamiento de conductos. Eso tiene más que nada cuando estamos hablando de conductos, supongamos que estén bajo una losa. Si colocamos un solo conducto y vemos que en un solo plano podemos solucionar todo mejor, porque si generamos superposición de conductos, entonces lo que estamos haciendo es aumentando el espesor en algunos puntos, nada más, de la instalación, y eso hace que todo nuestro cielo raso se vea obligado a descender. Puede ser una complicación. Entonces, si se puede diseñar todo de manera tal que se pueda mantener en un solo plano los conductos de inyección, el llegado a los equipos terminales y los conductos de retorno, mejor, ¿sí? Para esta distribución que le digo, es donde aparecen distintas diagramaciones o configuraciones de los conductos para llegar a los equipos terminales, de los cuales las más utilizadas son cuando hay conductos enfrentados, o hay algunos que son conductos de tipo peine, donde van en una habitación, por ejemplo, sobre una pared longitudinal está toda la inyección, y sobre la otra pared se encuentran los retornos, ¿no? Entonces se puede por ahí entrecruzar un poco los sistemas, ¿no? Conducto a pleno es cuando hay, en vez de tener, como les dije, un conducto de inyección a la derecha, un conducto de retorno a la izquierda, un solo conducto en el centro, donde lateralmente en ese conducto se producen las inyecciones, recorren el local y luego es recogido por la parte inferior otro conducto que va paralelo al de inyección, va al de retorno, y entonces ingresa por ese conducto de retorno y vuelve otra vez a la planta de tratamiento. Eso quiere decir el conducto a pleno. Bueno, hay que tener otros elementos a consideración en el cálculo, como pueden ser las reducciones, las transformaciones de un conducto, como en este caso, cuadrado rectangular a circular. Tener en cuenta esos cambios de secciones, reducciones que se van ejecutando en el camino cuando hay ya menos equipos terminales a alimentar, cambios de dirección a 90 grados, 45 grados, bueno, la regulación, los lugares para poder realizar las inspecciones, cortas puertas, cortafuego. Hay en lugares de industria, por ejemplo, donde se trabaja mucho con
con principios de incendio constantemente, por ejemplo en la madera. En la industria de la madera, cuando se trabaja con este tema, hay que tener mucho cuidado en las rejas de retorno porque puede ir polvillo muy fino y muy inflamable, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que proveer de elementos, dampers se llaman, que son puertas cortafuego, que si por alguna razón se genera algún tipo de inflamación del producto ese dentro de los conductos, automáticamente pueda llegar a realizarse un corte del sector y de esa manera evitar que el fuego se propague dentro de todos los conductos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y continuaremos. Continuando con el tema de la distribución del aire en los ambientes, a climatizar, para el dimensionamiento de los conductos que va a llevar el flujo de aire hasta los equipos terminales, el método más utilizado es el que se denomina igual pérdida de fricción. Hay varios métodos, pero este es simplemente para que lo conozcan, cuáles son sus bases, sus principios, y que en este caso se considera una pérdida constante de carga por unidad de longitud a lo largo del conducto. ¿Mm? Acá se trabaja entonces con los caudales totales que debe transportar ese conducto y por los caudales que debe llegar a cada equipo terminal. Para esto nos basamos en cuáles son también las velocidades máximas o recomendadas para los conductos, ¿no? Y para las salidas en los equipos terminales. Esta es una de las tablas de una de las bibliografías, donde en la primera columna nos indica cuál es el elemento por el cual va a circular el fluido, ya sea toma de aire exterior, la salida en cada una de las unidades terminales, o es conductos en los conductos principales, ramales horizontales o verticales. Y luego acá en la primera fila aparece qué función, qué tipología va a tener la construcción, si es residencial o un edificio público o también puede ser industrial. De modo que en cada una de estas situaciones aparecen dos columnas, una que es la velocidad recomendada y otra es cuál sería la máxima admisible por cuestiones de ruido. ¿Sí? Todos estos valores están dando en metros por minuto. Es importante este tema del metro por minuto, la unidad que se utiliza, porque hay otras tablas que pueden llegar a tener otras unidades. Entonces, eso está bueno tenerlo en cuenta. Vemos como, por ejemplo, en el caso de residencias, si es que se hace algo de esta instalación en una residencia familiar, los conductos principales tendrían una velocidad recomendada de 250 metros por minuto con una máxima de 300. Y fíjense, para ese mismo conducto principal, si nos vamos al extremo de un edificio industrial, lo recomendado sería 500 metros por minuto, es decir, el doble, y el máximo 600 metros por minuto. Esto tiene que ver, sin duda alguna, por el tema de la generación de los ruidos que pueden haber en estos conductos. ¿Sí? Distintas bibliografías trabajan con estos ábacos donde se pueden obtener cuáles son los diámetros de las secciones de los conductos, ¿sí? Y para basarnos en esta metodología de cálculo, igual pérdida de fricción, ingresamos acá en la línea inferior donde dice pérdida de carga y desde ahí trabajamos con una vertical. Esa vertical es la que nos indica que nos estamos llevando a estamos considerando una pérdida
de carga constante, una pérdida de fricción constante para los distintos tramos de los conductos, ¿sí? De modo que al trabajar sobre estas verticales, ya la práctica ha ido identificando cuáles serían las verticales más apropiadas, y en la bibliografía específica nos indica que, por ejemplo, para el caso de viviendas, la vertical en este punto de pérdida de carga sería la aconsejable, ¿sí? Para el caso de oficinas, restaurantes, por ejemplo, esta sería la otra línea vertical de igual pérdida de carga que sería aconsejable utilizar. Y luego acá tenemos otra línea que sería, según la bibliografía consultada, para el caso de bancos, comedores, algunas industrias pequeñas, ¿no? Bueno, acá en el gráfico de la derecha pueden ver entonces dónde se ingresa cada uno de los parámetros a utilizar, ¿no? Por ejemplo, se arrancaría con el caudal máximo, que es a la salida de la planta de tratamiento, es decir, el caudal que va a asistir a todas las unidades terminales, que sería este punto máximo. Entonces se ingresa acá, ven, en esta vertical aparecen los caudales en metros cúbicos por minuto, y de ahí se ingresaría horizontalmente hasta cortar esta línea vertical que proponemos nosotros como la línea de igual pérdida de fricción, por fricción. ¿Está? Ahí llegamos a un punto, y en ese punto es donde se puede determinar cuál va a ser la salida. ¿Ven? La salida del aire, la velocidad de la salida del aire en ese punto del diagrama, ¿no? Inclinada en estas líneas inclinadas descendientes hacia la derecha, y en estas líneas inclinadas ascendentes hacia la derecha se encontraría el diámetro que se necesitaría en centímetros, ¿sí? 35 centímetros sería para este caso, ¿no? El diámetro en este caso. Bueno, esos son los datos que obtenemos de esta tabla: la pérdida de carga, el caudal, la velocidad y el diámetro que se necesitaría, ¿no? De modo que si se necesitan diámetros menores, por ejemplo, por alguna derivación o porque ya el caudal es menor, entonces se baja con el caudal hasta el caudal ahora que tiene que pasar por ese nuevo sector del conducto, ¿no? Donde ya han sido asistidos algunas unidades terminales. Entonces ahí es donde ingresamos desde la izquierda con el nuevo caudal, y aparecería en ese punto cuál sería el diámetro que correspondería para esa nueva parte del conducto, del tramado de la red, ¿sí? Entonces se va trabajando verticalmente según los distintos caudales y verificando siempre que las velocidades no superen los máximos recomendados para ese lugar, para esa función, ¿no? Si se superara eso, lo que deberíamos hacer es entonces ir dirigiéndonos, reduciendo eh, eh, la pérdida de carga, y de esa manera ir trabajando con menores velocidades. Como el ábaco este está dado para diámetros de conducto, es decir, para secciones circulares de conducto, en el caso que tengamos que adoptar por cuestiones arquitectónicas conductos cuadrados o rectangulares, se podría dirigir uno a este otro ábaco, donde acá en esta
recta inclinada a 45 grados, se encuentran todas las secciones cuadradas, ¿sí? Y luego habría unas curvas que nos van indicando, en el caso que adoptamos uno de los lados, cuál debería ser la dimensión del otro lado. Supongamos que sea un rectángulo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Entonces, se entraría con un lado en centímetros y de ahí se iría hasta arriba, haciendo coincidir con este diámetro que nos ha dado acá este ábaco inicial, y desde ahí nos dirigimos hacia la izquierda y obtenemos cuánto debería ser como mínimo ese otro lado, ¿no? Y de ahí, bueno, luego se juega con las medidas para que sea algún número entero, digamos, y no esté lleno de decimales, ¿no? Entonces se trabaja ahí más o menos con un número entero, ¿sí? Para que sea fácil también para su construcción y su fabricación e instalación. Acá en la figura de la derecha aparecen algo que ustedes ya están un poquito anoticiados o acostumbrados, que son las pérdidas de carga que pueden generar los diferentes accesorios, cambios de dirección, reducciones, T a 90 grados, T a través, curvas a 90 grados, curvas a 45 grados, codos a 90 grados. Bien, y de acá se pueden obtener en metros esa longitud equivalente que ustedes ya conocen por instalaciones de gas, de cuál es la longitud en metros que representa la pérdida de carga de cada uno de estos accesorios, ¿sí? Pasamos ahora a los equipos terminales. En cuanto a las rejas, bueno, con el caudal de aire a inyectar que tenemos en cada una de las rejas, que va a depender de la carga térmica sensible que hay que atender en el local. Hay que tener en cuenta si los locales tienen planta libre, es decir, no tienen particiones intermedias. Si no hay nada en la planta, ¿no? Si no, hay que tener en cuenta si tiene habitaciones intermedias, entonces cuáles serían las ubicaciones más adecuadas para la distribución del aire, ¿sí? Acá pueden ver, este es un corte horizontal de este elemento, ¿no? De esta reja, por ejemplo, y vemos que en este caso todas las paletas verticales son paralelas y por lo tanto, al tener esa configuración, vemos que al salir de la reja se produce una configuración que da una dispersión menor a lo que vamos a ver ahora, a las otras configuraciones, pero un alcance mayor. Acá en este caso ya tenemos otro tipo de deflexiones donde vemos que una parte de la reja tiene las paletitas paralelas, perpendiculares a la salida, mientras que a los costados empiezan a haber algunas inclinadas, a 22 grados en este caso, y ya nos produce otra configuración de la distribución del aire. ¿Ven? Ya tenemos una dispersión mayor que la anterior, sin embargo, se reduce su alcance. Y así se van cambiando con distintas configuraciones de las aletas verticales, y en esos casos, mientras más se distribuya y mayor dispersión tengamos, menor alcance se va a tener, ¿no? Eso para tener en cuenta. El alcance normalmente es en metros y la velocidad en metros por minuto. Se ingresa con el alcance hasta el caudal requerido. Hay que tener en cuenta, bueno, que hay que cumplir con esa condición de cuál es el caudal que se va a necesitar ingresar por cada uno de los equipos terminales. La sumatoria de los ingresos de todos los inyectores, de los equipos terminales inyectores, deberá ser la necesidad que tiene ese espacio.
¿sí? Bien. Acá tenemos la velocidad de la salida en las rejas, que en este caso, en esta bibliografía, da, por ejemplo, en metros por segundo, no en metros por minuto, ¿sí? Y, bueno, se obtiene en la primera columna una diferenciación dependiendo de cuál es el destino que va a tener el local a climatizar, a atender, ¿no? Tenemos entonces de residencia de lujo con una velocidad de 1,5 a 2,5 metros por segundo, ¿no? Y fíjense si vamos a grandes almacenes, ¿no? Podemos tener de 9 a 10 metros por segundo. Fíjense la variabilidad de velocidades en la que se puede trabajar, ¿sí? En esta reja de impulsión. Para el caso de los difusores, que son estos elementos normalmente circulares que se instalan en los cielos rasos, como pueden ver, y son de inyección, no de extracción, no de retorno, tenemos también otros gráficos donde pueden observar usted que aparece acá el alcance abajo de todo, alcance en metros, la velocidad final que alcanza también, ¿no? Acá estarían los diámetros de los difusores y acá tendríamos el caudal que los caudales que podríamos hacer pasar por esa unidad terminal. Entonces, como dato de entrada, podríamos tener el caudal en metros cúbicos por minuto que necesitamos hacer pasar por ese elemento terminal, por ese difusor, y cuál va a ser el alcance que vamos a necesitar. Es decir, recuerden, desde el lugar en el cielo raso donde está instalado hasta el plano de trabajo, que puede ser la mesa donde uno está trabajando, por ejemplo, ¿no? O la mesa del quirófano, en un quirófano, por ejemplo, bueno. Y con esos dos datos llegamos a un punto y desde ese punto vamos a obtener el dato de la velocidad que vamos a tener en ese lugar por salida y cuál sería su diámetro. Y luego hay, bueno, por supuesto hay que verificar que esa velocidad esté por debajo de la máxima admitida para la actividad que se está realizando en esa sala, en ese lugar, en ese local. ¿Ok? Y si no, hay que ir variando los datos. Normalmente se va reduciendo uno de los parámetros, ¿no? Para llegar a la situación que más nos conviene. Por ejemplo, se va bajando por la línea del caudal, ¿no? De lo cual se va reduciendo la velocidad final, si bien también se va reduciendo el alcance en metros. Entonces, habría que ver qué configuración de estos elementos hay que utilizar para poder ir cumpliendo todos los parámetros. Bien, hasta aquí este tema.